Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una reseña de una trilogía de hace mucho tiempo, así que empecemos. Como lo habrán visto en el título, o no sé si lo habré puesto en el título para que le den clic a este video, no tengo vergüenza en ello. Voy a hablarles de una trilogía que salió hace más de 10 años y que nunca leí en su momento, pero que ahora la leí y tengo pensamientos sobre ella. Y les estoy hablando de la saga Legend de Marie-Luce, que empieza con Legend, sigue con Prodigy y termina con Champion. Pero luego Marie-Luce cayó en toda esta onda de los autores que dijeron como, ¿saben qué? Voy a sacar un libro nuevo de esta saga 10 años después de que ha terminado de publicar la saga. En realidad este salió 6 años después, pero me entienden la comparación. Y este es Rebel, que se centra solamente en uno de los personajes principales, en su hermano, y por ahí de fondo aparece algo de June. Debo decirles que creo que en general siento que me hubiera gustado mucho más esta saga si lo hubiera leído como en ese momento en el que estaban súper de moda todas las distopías, todo Hunger Games, Divergente y todo lo que salía de ese estilo. Creo que lo habría disfrutado bastante más, sobre todo porque siento que ya superé mi época de distopías y de dramas adolescentes que salvan todo el mundo y demás. Pero les voy a dar un pequeño spoiler, que en realidad no es un spoiler, es un spoiler de mi opinión en general de la saga. Curiosamente me gustó más el libro que sacó 10 años después o 6 años después que la trilogía principal. Pero pues nada, si quieren escucharme hablar de cada libro de la trilogía con spoilers, porque hey, estos libros salieron hace mucho tiempo, pues quédense aquí y luego hablamos en los comentarios. Por si no lo saben, Legend nos cuenta la historia de un Estados Unidos distópico en el que digamos que todo el país se ha dividido entre la república y las colonias. Y han estado en guerra desde hace mucho tiempo, como siempre, bla bla bla. Y obviamente la gente de la república piensa que es el mejor lugar del mundo, mientras que las colonias son el peor y viceversa. Pero nuestros protagonistas viven en la república. Resulta que June es una de las oficiales o de las personas más importantes de todo este régimen, porque es un prodigio, lo que quiere decir que sacó como unos puntajes súper altos en un examen y entonces por eso está trabajando como muy de cerca con los militares, y su hermano también trabaja con ellos y su hermano se llama Matthias. Por otra parte tenemos a un chico que siempre ha vivido como en los barrios bajos, por decirlo de alguna manera, que se llama Day, y es un chico que siempre ha estado haciendo como travesuras o cosas para tratar de, tal vez no derrocar el régimen de la república, pero sí molestarlo un poco y pincharlo y hacerle cosas así como para que se molesten y demás. Y él y toda su familia viven pues eso en una casa, que además en toda esta república pasa algo muy parecido a lo que estuvo sucediendo, y es que hay como epidemias y pandemias y virus por ahí, y entonces claramente solo vacunan a la gente pues de los estratos altos y de los militares y demás, y el resto de la gente pues que se muera básicamente. Entonces resulta que alguien de la familia de Day está muy enfermo y él decide infiltrarse a un hospital para intentar robar medicina que le ayude a esta persona de su familia, y en medio de eso se encuentra ahí como con el hermano de June que está patrullando por ahí, tienen como un enfrentamiento y Day le apuñala un hombro a este personaje y luego sale, escapa y todo este cuento. El problema es que después, cuando digamos pasa toda esta cosa y demás, encuentran al hermano de June, o sea, a Matthias, muerto, pero con una puñalada en el pecho. No o sea, también tiene la del hombro, pero además tiene una en el pecho. O sea, ¿quién le hizo la del pecho? El punto es que a June le informan de esto, ella queda absolutamente destrozada, pero luego aparece la comandante, que se llama la comandante Jameson, y le dice, hey, tienes que investigar tú la muerte de tu hermano,
porque las cosas son así de creepy, ¿vale? Y entonces en medio de eso ya se tiene que infiltrar en los barrios bajos de la ciudad para poder como investigar bien qué onda con este crimen, y en medio de eso ella conoce a una chica que se llama Tess y a otro chico de los barrios bajos que ella no sabe que es Day y pues obviamente Day no sabe que ella es June y que es de las clases altas, pues porque está infiltrada, encubierta ahí, y empiezan a ser muy buenas migas, pasan cosas así como románticas y demás, y en medio de todo eso June se va dando cuenta de que la república tal vez no es tan buena como se la pintaban, pero eventualmente también June se da cuenta de que Day probablemente es quien mató a su hermano, porque encontraron en la escena del crimen como una especie de collar pendiente, y entonces June ve una vez que Day se lleva como la mano al pecho como tratando de agarrarse de ese pendiente pero no lo tiene, y entonces ella une los puntos y entonces le pone una trampa a Day para que lo atrapen y lo capture la república. Pero entonces como que en ese ir y venir de las cosas, June también encuentra una especie de diario secreto de su hermano, que además estaba como medio hackeando a la república porque tampoco confiaba mucho en la república, y entonces ahí empieza a decir como joder, si mi hermano tampoco confiaba en la república, deben estar mintiéndome, esto de la muerte de Metallas está muy raro y demás, y luego resulta que descubre ella que el amigo de Metallas con el que él estaba patrullando esa noche el hospital, que se llamaba Thomas, fue quien lo mató. Entonces claramente Day es inocente, pero entonces Day está capturado por ahí, entonces hacen como un plan para que se escape. Y otra cosa muy importante es que la primera vez que June entregó a Day a la república, matan a su madre, le disparan a su madre, y luego en este intento de escape y demás, como que su otro hermano John se hace pasar por Day para que Day pueda escapar, y terminan también disparándole a John, así que básicamente la mitad de la familia de Day está muerta por culpa de June. Y entonces al final, cuando están tratando de escapar de todo este juicio y demás, como que June se encuentra con una chica que hace parte de un grupo rebelde que se llama Los Patriotas, intentan ayudarlos y bueno, más o menos como que por ahí acaba el libro. Ahora, a pesar de que todo suena como bastante cool, siento que uno de mis problemas con este libro, y la razón por la que le di 3 estrellas, que es como mi calificación es que la primera parte es súper lenta, súper introductoria. O sea, yo entiendo que estamos empezando una trilogía y demás, pero ponle un poco más de pacing a la cosa para que no esté tan grave. Entonces esa parte me costó muchísimo. Siento que tampoco me enganché mucho con la manera de escribir, pero ya a partir como de la segunda mitad, que empiezan como todas estas traiciones y revelaciones y demás, la cosa mejora un poco. Sin embargo, hay algo que no me convencía mucho, y era como el romance entre June y Day, porque también es una cosa muy rara que pasaba con los personajes, porque si no estoy mal creo que se supone que tienen como 15 o 16 años, pero a la vez como que actuaban o hablaban de una manera que parecían mucho mayores, pero todo el romance era como súper infantil. No sé, era como una convergencia de cosas bien extrañas por ahí. Entonces eso no me convenció mucho, pero de los 3, digamos que este es el libro que menos me molesta. Obviamente ya les dije que mi favorito es el que salió muchos años después, pero vamos a hablar ahora del segundo. Este siguiente libro, que es Prodigy, empieza con June y Day obviamente escapando de la república por todo lo que hicieron, pues porque están huyendo básicamente de la justicia. También Day está bastante mal herido, entonces se unen con esta chica de los patriotas que los lleva allí para que los curen y demás, pero entonces los patriotas pues no son altruistas, ¿vale? O sea, les dicen como ok, los vamos a curar, pero necesitamos usar la imagen de rebelde que tiene Day y de toda la influencia que tiene sobre la población para hacer ciertas cosas, y una de ellas, la primera, es asesinar a como el presidente que tienen ahí en la república, que se llama el elector, que acaba de heredar su puesto de su padre y ahora es un elector como más joven, que se llama Anden se llama. Entonces, para hacer todo este plan, ellos deciden cómo dividirse. Day se queda con los patriotas trabajando y preparando el ataque, mientras que June se va como de encubierta otra vez a la república para acercarse un poco más a este elector, o elector, no sé cómo le dirán en español, pero bueno, el elector, digámoslo así. El punto es que June poco a poco se va dando cuenta de que Anden no es como su padre y que de verdad quiere cambiar las cosas de la república para mejorarlas y todo este cuento, pero no sabe cómo darle ese mensaje a Day para que paren el ataque. Entonces, total, el ataque sucede porque además Day tiene como mucha ira dentro de él con respecto a la república, pues porque han matado a una parte de su familia. Él cree que han secuestrado a Eden, que era el hermano menor
que estaba como enfermo y que quedó como medio ciego después de la plaga que le dio por culpa de la República y todo este cuento. Pero entonces hacen el ataque porque pues Day tiene toda esta ira y tal, y lo que Day no sabe es que Anden ya ha dejado libre a su hermano. Y entonces después de todas estas cosas también está pasando como algo medio paralelo ahí con Day y con la chica que conoció al principio del primer libro también, June, que estaba con él, que se llama Tess, y resulta que Tess ahora está trabajando también con los patriotas y entonces empieza a decir como ay, es que está enamorada de Day, y ahí la super friendzonean o la sisterzonean porque Day le dice que él solo la ve como una hermana, entonces hay como cosas así medio incómodas entre ellos dos. Y entonces ya luego llega efectivamente el ataque del tren que les dije ahora, era como un ataque random, no el del elector, ahí me equivoqué un poco, pero luego llega como ya el día del asesinato del elector y básicamente June arruina todo ese intento. Luego Day se rehúsa a dispararle a Anden y luego vuelven a escapar. Porque sí, porque esta gente se la pasa escapando y entonces se escapan como a través de unos túneles con los patriotas que los van llevando por ahí, y por primera vez en sus vidas llegan a las famosísimas colonias, que, oh sorpresa, no son tan buenas como creían, de hecho son casi peores que la República. Pero entonces, como les digo, las colonias en serio son casi peores que la República. Entonces otra de los patriotas, que se llama Kaede, los saca de ahí hacia una ciudad de la República, pero en medio les disparan en el avión o algo así y Kaede se muere, pero ellos dos sobreviven y ahora terminan otra vez en una ciudad de la República. Y entonces, con todo esto de su hermano libre y Anden siendo el elector y tal, como que Day está un poco más convencido de que puede cambiar las cosas. Entonces, como es una gran figura rebelde y el pueblo le hace caso, él da un discurso apoyando a Anden, y entonces todo cool y tal. Pero entonces luego se revela que uno de los patriotas estaba confabulado con la comandante Jameson para también tratar de asesinar al elector. Entonces los condenan a los dos a traición y el libro termina más o menos como con Day yendo como unos exámenes médicos y le dicen básicamente tienes un tumor en el cerebro y te vas a morir. Pobrecito tú. Ahora, en cuanto a Prodigy, sí puedo decir que el ritmo mejoró si lo comparamos con el de Legend, pero a pesar de eso, digamos que yo sé que todas estas distopías se escribieron en la misma época, pero parce, o sea, que no les da derecho a plagiarse unas a otras, ¿verdad? De hecho, aquí me molestaron mucho ciertas, no diría comparaciones ni similitudes, diría como casi plagios descarados, porque claramente esto salió después de los Juegos del Hambre, pero hay un punto en el que literal por todos estos ataques que hay y demás, Day queda súper herido en una pierna, no le pueden recuperar la pierna y le ponen una pierna como robótica. ¿A quién también le ponen una pierna robótica? A Pita, en los libros, no en la película, en los libros, ¿ok? Luego también es que no se pueden inventar otra frase diferente de algo así como la chispa que desencadenará la revolución. Eso también es como súper Juegos del Hambre. Y luego también aparece una frase que es casi calcada a la que Haymitch le dice a Katniss de recuerda quién es el verdadero enemigo. Y aquí también se la dicen a June, entonces es como ¿en serio no hay un poquito más de creatividad en la mente de la gente para al menos escribir las mismas cosas pero cambiando las palabras? Es como, ¿de verdad? Y digamos que el romance en este libro no es tan marcado, sobre todo porque June y Day se la pasan la mayoría del libro como separados el uno del otro, pero esto es un poco sarcasmo, ¿vale? Digamos que el libro innova en una parte del romance porque no hay un triángulo amoroso, hay un cuadrado amoroso, con todo esto de Day con Tess y con June, y June con Day y con el elector, porque también hay un poco ahí de salseo entre el elector y June, pero de todas maneras siento que el romance sigue siendo la parte más floja de estos libros. Así que nada, digamos que son libros que hasta el momento son como como uno más, y la verdad es que sí los leí súper lento porque a pesar de que este tuvo como un poco más de ritmo que el anterior, a la larga como que no me enganchaba totalmente en la historia y me importaba más bien poco. Entonces pues bueno, lo bueno es que en el siguiente está como toda la guerra, que es un poco más interesante, pero todo el libro se caga con un detalle que les voy a contar ahora. Este libro empieza después de algunos meses como de tranquilidad, después del final de Prodigy y después del gran discurso que dio Day y de todas las cosas. Ahora él vive como un ciudadano libre en una de las ciudades de la República, que es San Francisco, y vive con su hermano Eden Batar,
que pues sigue estando como muy mal por las secuelas que le dejó todo y demás. Pero entonces de repente, después de varios meses sin hablar, Jun llama a Dae y le dice como, oye, te queremos invitar a un festín aquí en la casa del elector porque queremos proponerte unas cosas, bla bla bla. Total, lo que necesitan de Dae es que les entregue a su hermano, porque es como uno de los supervivientes de la plaga, para estudiarlo y para tratar de hacer un antídoto, porque ahora la plaga no solamente se ha expandido por la república, sino por las colonias, y las colonias están pues amenazando con guerra y con todo esto, y dicen que si no les entregan una cura en yo no sé cuántos días, no solamente van a invadir ellos, sino también África va a invadir la república. Entonces están haciendo todo para que esto suceda. Obviamente Dae se niega a entregar a su hermano para que sea como otro cochinillo de indias por ahí, cochinillo, conejillo de indias por ahí. Y entonces, después de que esto sucede, las colonias atacan. Pero antes de eso creo que Dae ha colapsado por lo de su enfermedad y el tumor y demás, y ahí se ve como obligado a decirle a Jun como, oye, me voy a morir, esto es cuestión de tiempo y demás. Y ahí es cuando atacan las colonias, ciertas ciudades de la república, y entonces empiezan a evacuar a la gente de Los Ángeles, pero obviamente empiezan a evacuar como a la gente rica, y entonces Dae se pone histérico y empieza también a evacuar a la gente de los sectores más bajos. Y en medio de todo esto también se revela que la comandante Jameson y Thomas, que fue el que mató a Matthias, el hermano de Jun, que estaban condenados a morir y estaban en prisión mientras eso sucedía, pues escapan. Y entonces todo es caos y destrucción. Pero entonces al final, como de toda esta escena de escape y de cosas y demás, Thomas se sacrifica para salvar a Dae y que Dae pueda salir de ahí. Después de todo esto, Dae termina otra vez en el hospital por todo esto de su enfermedad, que además le están poniendo tratamientos que literalmente no saben si lo van a ayudar o lo van a matar más rápido. Pero entonces, mientras está allí, lo contacta a través de su intercomunicador el canciller de las colonias, y básicamente lo chantajea diciéndole que si no da como un discurso apoyando a las colonias y diciéndole a todos que se, digamos, rebelen en contra de Anden y todas estas cosas, que va a matar a Jun. Y él como, oh my god, no puedo. Pero entonces ahí como que hace un plan para, a través de los grafitis, decirle a la gente que siga apoyando a Anden y todas estas cosas. Y mientras todo esto está sucediendo, bueno, él también habla con su hermano, le cuenta toda la situación, y su hermano y él deciden como, ok, que sí se van a prestar para buscar lo de la cura y tal. Y mientras tanto, Jun y Anden están en Antártica, que es como otra región por ahí, para pedirles ayuda en contra de la guerra con las colonias, pero Antártica se niega. Y luego todo se empieza a poner como muy loco, porque las colonias ya han conquistado a Denver y a Iren lo siguen como testeando. Pero entonces luego Jun tiene como una especie de revelación de que cuando ellos estuvieron capturados en las colonias, a ella le hicieron como unos test extraños y luego ella se enfermó. Y luego entonces ella empieza a pensar como, ¿qué tal que yo sea el eslabón perdido de esta nueva cepa que nos mandaron, de la plaga y lo que quieras? Entonces como que pide que la testen, y ahí también terminan como de hacer la cura que se necesita. Y mientras tanto todo esto está como lo de la comandante Jameson, que ha escapado, y entonces le disparó a Dae un montón de veces, y el pobre man se está como muriendo ahí de la pérdida de sangre, y encuentran la cura y todos felices y comieron perdices. Pero Dae queda en coma 5 meses después de este ataque, y de que ya le pueden como salvarlo del cerebro o whatever que le pase ahí. Total, ¿qué pasa? Y que para mí se caga todo el libro, es que cuando Dae se despierta de sus 5 meses en coma, pues no tiene memoria. O sea, ha perdido mucha de su memoria reciente, que incluye todo lo que ha vivido con Jun. Así que es como si nada hubiera pasado, y Jun también queda en plan como, no, pues es mejor que no recuerde todo lo doloroso de su vida, y siguen con sus vidas. Y luego aparece un epílogo que es como 10 años después, y nos cuentan que Dae y también Iren se han ido a vivir como a Antártica, y entonces ahí en Antártica Iren está estudiando en la universidad y Dae hace parte como de los militares, y luego que también Jun ha sido como una mano derecha del elector, y que además estuvieron saliendo juntos un tiempo, pero luego no funcionó, y luego eventualmente como que se encuentran casualmente por la calle 10 años después, y pues Dae ha empezado como a recuperar ciertas cosas de su memoria. Tienen como un encuentro ahí como medio incómodo en la plaza de un sitio, y ya, así se acaba. Y that's it.
díganme si no es el final más mierda que han escuchado de una trilogía. O sea, ¿quién le quita la memoria a un personaje en el último libro de una trilogía? No mames, o sea, de verdad, eso a mí me cabrea muchísimo. Entonces siento que en general, o sea, si yo hubiera solamente juzgado como esa trilogía pues por esos 3 libros, diría como en serio que es una súper mala trilogía, que me pareció aburridísima, que se me hizo muy cuesta arriba de leer, que sí tiene sus momentos interesantes, pero en general en este punto de mi vida no me atrapó, y mucho menos con este final y este recurso de ay, pérdida de memoria para todo el mundo, o bueno, al menos para uno de los protagonistas. Es como, no, o sea, ¿qué necesidad? Yo no entiendo el valor de ese recurso. Digamos que entiendo el valor de ese recurso tipo al principio de un libro, ¿sabes? Como sucede con el inicio, creo que es de... no me acuerdo si de Inferno o Ángeles y Demonios con Robert Langdon, o el inicio del proyecto Hail Mary, en el que el man está en el espacio y se despierta y no sabe por qué está en el espacio, y como que poco a poco vas recuperando la memoria y van, ¿sabes? Como construyendo cosas a partir de eso. Pero que le hagas perder la memoria a un personaje en el último libro, en los últimos capítulos, es, no sé, diría una palabra pero YouTube me desmonetizaría, así que fatal. Ahora, curiosamente, el libro que les puedo decir con total honestidad que me gustó más de esta saga, trilogía, lo que quieran decirle, es este, que literalmente es un libro que sucede 10 años y un mes después del final de Champion, y que se centra sobre todo en Eren, pero también en algo de Day, que ahora después de todos estos 10 años ya no se está llamando Day, que era como su nombre rebelde, sino Daniel, que es su nombre original. Y resulta que en estos pues 10 años Daniel se ha consolidado aquí como un investigador para una fuerza militar que ayuda a acabar con ciertos criminales muy peligrosos, y por eso mismo no le puede hablar mucho de su trabajo a Eren. Y por otra parte, Eren está estudiando en la universidad como todas estas cosas que le gustaban de ingeniería, robótica y demás, pero el problema que Eren tiene en este libro es que está harto de vivir en la sombra de su hermano. O sea, literalmente hay muy pocas personas que lo llamen por su nombre, sino que le siguen diciendo como ay, el hermanito de Day, o ay, el hermano de Daniel, lo que quieras, pero como que no le dan una personalidad propia y una vida propia. Entonces está un poco harto de vivir en esa sombra, y entonces él junto con una amiga deciden como tener vidas un poco más interesantes y se van a una parte prohibida de Antártica, porque están viviendo en Antártica, y se van como a hacer unas carreras de drones que son ilegales y todo este cuento. Pero entonces digamos que el plot aquí es que los dos hermanos se van a ver unidos en sus caminos extrañamente, porque Day o Daniel está investigando a un como criminal, que no me acuerdo cómo se llama, como Halaman, algo así, bueno, en fin, como un criminal que también está muy metido con estas carreras de drones, entonces también tiene como sus dealings ahí con Eden y demás. Y por otra parte, además de esta nueva búsqueda de identidad propia de Eden y todas estas cosas, está Daniel, que poco a poco, después de haber perdido la memoria después de esos 5 meses en coma, como que ha empezado a recordar pequeños fragmentos de su vida, y sobre todo de la parte más intensa de su vida, que fueron sus sentimientos por June. Entonces como que está reviviendo todo eso y lo está sintiendo todo de nuevo, pero incluso después de su encuentro que tuvieron al final en el epílogo de Champion, él cree que ya están demasiado alejados para que pueda suceder algo otra vez entre ellos y tal, pero pues no. Entonces poco a poco también se va involucrando un poco más June en esta historia, y se va acercando a Daniel y van teniendo como sus cosas ahí. Luego también pues obviamente la relación entre Daniel con su hermano Eden también va mejorando y todas estas cosas. Y si bien es como el libro que tiene menos acción en comparación con estos de la trilogía pues original, que son como guerra, colonias, patriotas, plaga, todo, ¿saben? Es como eran muy turbulentos de alguna manera, aunque pues igual me aburrieron. Siento que me gustó más este, a pesar de que no tiene como todo ese contexto así. Siento que es precisamente por eso, ¿saben? Porque ya dejamos como todo el contexto así como mega distópico, que se repetía una y otra vez con lo de siempre. Entonces creo que me gustó más este, sobre todo porque exploró más lo que los personajes eran y cómo quedaron los personajes después de todos estos traumas que vivieron y demás. Entonces siento que este libro me gustó
bastante más, y creo que es el libro que menos gente lee, porque pues claramente hay que haber leído toda la trilogía para entender qué onda con esto de Rebel y demás. Así que pues miren, si leyeron la trilogía hace 10 años y no han leído yo les recomiendo que lean porque en mi opinión es el mejor. Y creo que ya está, creo que esa ha sido toda mi opinión de la saga Legend. Creo que son sagas que, pues si bien la gente puede haber leído hace 10 años y le pueden haber encantado, creo que no son sagas que a mí actualmente me encanten. Prefiero otro tipo de cosas, prefiero algo que tire más como hacia la fantasía, sobre todo un romance, que a la distopía, sobre todo porque siento que de una u otra manera, si leíste 2 distopías de esa época, ya las leíste todas, al menos las de esa época, porque siento que en esa época eran súper repetitivas y no les metían muchos twists y giros y demás. Entonces pues miren, aquí está, cumplí mi misión después de muchos meses de anunciarles en el canal como, oh sí, empecé a leer Legend. Me demoré un chingo, de verdad, o sea, me demoré un montón. Pero pues bueno, al menos llegué a Rebel. De hecho estaba tan desesperada con esta saga y con por fin terminar de leerla para poder hacer este video, que cuando terminé Champion dije como, ay total, dejémoslo ahí, es un video de la trilogía, ¿a quién le va a importar el último libro? Pero pues menos mal lo leí, menos mal lo leí. Dicho esto, quiero que me digan sus opiniones en la cajita de los comentarios. Cuéntanme si leyeron esta trilogía, saga, cuando salió originalmente, o si la leyeron más recientemente como yo. Tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.